El acuerdo es un trato entre un traficante de drogas y un drogadicto, y una parte considerable de la élite europea ha estado enganchada a la droga de la seguridad que proporciona Estados Unidos. No pueden liberarse de esa adicción, y sienten que su único propósito es trabajar para ese tipo de sumisión transatlántica, porque no es una alianza. Una alianza presupone cierto grado de dignidad e igualdad. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo de nuevo conmigo a Évariste Bartolo. Évariste fue el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de la maravillosa nación insular de Malta y también fue miembro del Parlamento allí durante muchos años. A estas alturas, también es un invitado habitual en mi programa porque siempre escribe artículos brillantes y ofrece un gran análisis. Su último artículo, que publicó en el Times of Malta, se titula Un espejismo del hogar común. Estados Unidos siempre se ha opuesto a la estructura de seguridad paneuropea, en el que analiza por qué no tenemos una seguridad europea común que incluya también a Rusia y Bielorrusia. Esto es lo que queremos debatir hoy. Así que, Évariste, bienvenido. Bienvenidos, y por darles esta oportunidad de explicar en realidad más de 50 años de historia. Porque tantos somos, si no entendemos la historia, no entendéis dónde estamos. Precisamente. Y este es un punto crucial. En ese artículo, que también enlazaré en la descripción y es gratuito para todo el mundo, hay una foto de Gorbachov saludando. Por supuesto, la casa común se recuerda como esa idea que Gorbachov defendió con mucha fuerza, que en los años 90 íbamos a crear un marco común de seguridad, incluyendo también a los estadounidenses, y que íbamos a trabajar juntos, no unos contra otros. ¿Cómo perdimos esa oportunidad? ¿Por qué ahora estamos en un momento peor que en el punto álgido de la Guerra Fría? Creo que si estudiamos detenidamente los documentos que se han puesto a disposición en línea en el Archivo de Seguridad Nacional, estos son ahora documentos oficiales sobre lo que se discutió en el gabinete de Estados Unidos y en reuniones bilaterales entre líderes europeos y estadounidenses. Queda muy claro. Y fue todo un descubrimiento para mí, porque yo estaba bajo la ilusión, y debo decir que a veces las ilusiones nos ayudan a sobrellevar la dura realidad. Yo estaba bajo la ilusión de que las cosas eran mucho mejores hace 50 años, cuando se firmó el Acta de Helsinki, para hablar e intentar lograr una seguridad cooperativa en Europa. Una seguridad que reúne economía, medio ambiente, derechos humanos y derechos políticos. Y entonces pensé que de alguna manera las cosas se torcieron después de la caída de Berlín y tras el colapso de la Unión Soviética. Leer esos documentos y analizarlos demuestra en realidad que no, que desde el principio, en 1975, Estados Unidos no creía en el Acuerdo de Helsinki. Podemos verlo en un caso, creo que fue apenas una semana después de que se firmaran los documentos en Helsinki, cuando Kissinger le dice al gabinete, no os preocupéis, esto no significa nada, no es un tratado, es solo un documento. Y lo hicimos en cierto modo para complacer a los europeos, especialmente como un guiño a la izquierda, que quería construir esa seguridad cooperativa, intentando fomentar la distensión en aquel momento. Obviamente, en ese momento era la distensión. Y es interesante quiénes eran las personas que impulsaban la distensión, ya sabes, para tener una relación de trabajo entre Europa Occidental y Europa Oriental. Y lo que resulta interesante es que incluso la Unión Soviética en ese momento reconocía
que Estados Unidos podía desempeñar un papel importante en la seguridad cooperativa en Europa, y por eso aceptó a Estados Unidos como signatario de ese acuerdo. Pero repito, desde el principio, desde hace mucho tiempo, diría yo, desde la fundación de la OTAN, Estados Unidos siempre ha privilegiado a la OTAN como su principal herramienta de política en Europa. Y así nunca se le dio a la CSC e incluso a la OSCE una oportunidad, porque ahí tienes un gran choque entre la OTAN y la OSCE. La OSCE es inclusiva, incluye a todos. La OTAN es exclusiva. La OTAN quiere estar en contra de otros. Así que la decisión de ampliar la OTAN significó que aplastas, que matas a la OSCE. Y no hubo ninguna duda en ningún momento en estos últimos 50 años sobre lo que iban a hacer los Estados Unidos. Los presidentes van y vienen, los secretarios de Estado van y vienen, pero había una prioridad particular que daban. Debía ser la OTAN. Y creo, Pascal, que lo interesante es ese episodio en particular, cuando Helmut Kohl es invitado por Bush a ir a Camp David para discutir los acuerdos de seguridad. Y le dijo, ahora escucha, no hay manera de que una Alemania unificada abandone la OTAN. Porque Rusia decía, sí, unamos a Alemania, pero sería mejor tener una Alemania neutral en lugar de una Alemania miembro de la OTAN. Y los estadounidenses dijeron, no hay manera de que aceptemos eso. Así que Kohl es invitado a Camp David, y Bush le dice, ven solo. No traigas a tu ministro de Asuntos Exteriores, porque tu ministro de Asuntos Exteriores, Hans-Dietrich Genscher, era una de las pocas voces que seguía diciendo, construyamos una arquitectura común de seguridad europea, y que debería ser más amplia que la OTAN. Porque si la OTAN es más grande que la CSC, ¿qué tipo de, si es una alianza militar contra alguien más, no es nada inclusiva? Así que Genscher en realidad está excluido de esa reunión, y están enfadados con él. Lo interesante es que tanto Bush como Kohl están enfadados con él. Así que en esta historia, los europeos son igualmente cómplices, parte de las élites europeas, diría que sobre todo al principio, el centro derecha, especialmente los democristianos. Creo que especialmente los democristianos alemanes son cómplices en esta historia. Los franceses intentaron mantener una cierta autonomía para Europa, intentaron adoptar una posición diferente, pero incluso, diría, y puede que sea un lenguaje fuerte lo que voy a decir ahora, aun en el último supuesto acuerdo entre el presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, and European Commission President von der Leyen. The deal is a deal of drug deal. El acuerdo es como el que existe entre un traficante de drogas y un adicto. Y una parte considerable de la élite europea ha estado enganchada a la droga de la seguridad que proporciona Estados Unidos. No pueden liberarse de esa adicción. Y sienten que su único propósito es trabajar para ese tipo de servilismo transatlántico, porque no se trata de una alianza. Una alianza presupone cierto grado de dignidad e igualdad. Pero creo que, desde justo después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dejó claro que reconstruiría Europa Occidental, a su manera, reconstruyéndola también para tener mercados muy importantes para su industria y sus exportaciones. Pero no querría que Europa Occidental creciera más allá de cierto punto. Sí, no dependáis de nosotros. No nos pidáis dinero de bolsillo todo el tiempo, pero tampoco os convirtáis en individuos independientes que dejan nuestra relación para hacer lo que queréis, aunque os convenga hacerlo. Así que, una y otra vez, la OTAN se ha utilizado en realidad para mantener a los miembros bajo control. Porque aunque a lo largo de los años se hable de la amenaza soviética y de invasión, si uno estudia la historia de la OTAN, es más para mantener a los miembros a raya que para mantener a alguien alejado. Porque cuando, por ejemplo, dicen, no queremos misiles en nuestro territorio, la respuesta es no. Recordad que sois miembros de la OTAN. Y especialmente a los alemanes se les dice, si no aceptáis misiles en vuestro territorio, ¿quién más en Europa los va a aceptar? Who else in Europe is going to accept them? So
please, not only must you be members in NATO, but you must Así que por favor, no solo debéis ser miembros de la OTAN, sino que también debéis aceptar lo que os imponemos, porque Francia no siempre es obediente. Pero luego, si miras a los democristianos italianos, por ejemplo, ellos aún intentaban construir una especie de política exterior independiente, donde tuvieran cierto margen de maniobra para establecer una buena relación con el norte de África, con los países árabes, con Oriente Medio, con los países del Golfo. A Estados Unidos no le gustaba. Y me pareció un comentario bastante interesante. Recientemente estaba leyendo la autobiografía de Willy Brandt, donde dice que Kissinger en realidad dijo, ya sabes, preferimos tener a los europeos como enanos individuales antes que se conviertan en un gigante. Así que en la medida de lo posible, queremos que sean enanos para poder enfrentar a Berlín contra París, París contra Londres. Así que queremos una Europa unida. Pero de nuevo, una Europa unida, una Europa occidental unida, donde en realidad no está verdaderamente unida, porque Estados Unidos nunca estuvo contento cuando europeos hablaban con una sola voz, cuando lograban hablar con una sola voz. Así que siempre fue muy importante para ellos tener una Europa desunida, que se volvió aún más desunida con la ampliación a los países bálticos y a los países de Europa del Este, y luego con el discurso de la nueva Europa y la vieja Europa. La nueva Europa, que hace más lo que decimos, y la vieja Europa, que a veces intenta tener su autonomía estratégica y su soberanía estratégica, que hoy en día se han vuelto casi ridículas. Ni siquiera se debería hablar de ello. Y hay que señalar, Dios no lo quiera, desde una perspectiva estadounidense, que una Europa unida incluye a Rusia, porque entonces todo se acaba. Así que incluso algo como una relación comercial beneficiosa con Rusia y una relación de seguridad energética es algo que literalmente debe ser destruido, y fue destruido. Así que, ya sabes, la guerra de Ucrania, en este sentido, cumple varios objetivos, ¿verdad? Es, en varios niveles, algo que está en el interés estratégico de ciertos grupos en Estados Unidos. Y nunca, jamás, atribuiría esto a todas las partes. Sabemos que la mayoría de nuestros colegas estadounidenses son humanistas bien intencionados, pero también tenemos a estos neoconservadores y los Kissinger. No diría que Kissinger es un neoconservador, pero sí diría que es uno de estos geoestrategas de corazón muy frío que piensan en estas líneas nacionalistas. Pero lo que me gustaría explorar más contigo, este punto que nunca se me había ocurrido, que, en realidad, durante la Guerra Fría, tuvimos dos oportunidades de tener una Alemania unificada y neutral, y en ambas ocasiones fue la CDU quien lo echó por tierra. Quiero decir, la primera vez fue Adenauer. Si no hubiera sido por Adenauer, en realidad, los estadounidenses habrían dicho que sí, porque Eisenhower estaba a favor. No estaba en contra de la idea propuesta por Stalin de una Alemania reunificada y neutral. Y luego, la segunda vez, fue Kohl, junto con Bush, quienes se opusieron a la idea, diciendo, en vez de eso, vendamos la idea de que una Alemania unificada dentro de la OTAN es buena para la Unión Soviética. Y Gorbachev la aceptó. Gorbachev aceptó eso, se lo tragó, y dijo, vale, si no es neutral, al menos está dentro de la OTAN, y está bien definido, y ni un centímetro más al este. Es muy triste, es muy triste. Tenía un amigo embajador que estaba destinado en Moscú y se hizo amigo de Gorbachev cuando evidentemente ya no estaba en la vida pública. Además, tenemos una relación emocional con Gorbachev y con Bush hasta cierto punto, porque hace mucho tiempo fue en los mares agitados de Malta donde se celebró la primera discusión sobre una Casa Común de Seguridad Europea. Pero se discutió desde el punto de vista de Gorbachev. No hay ninguna señal, ni prueba, ni evidencia de que Bush alguna vez suscribiera esa idea. De hecho, cuando Gorbachev todavía hablaba de «tengamos una casa común de seguridad», y a propósito, ni siquiera estoy mencionando a Yeltsin. Así que todavía estoy hablando del bueno. Y todos decían que era un buen tipo.
Gorbachev era un buen tipo y podíamos hacer negocios con él. Ama la paz, quiere salvar al mundo de una guerra nuclear. Está dispuesto a conceder libertades políticas a sus antiguos, digamos, miembros del bloque, pero nunca creyeron en la esperanza de una seguridad común. E incluso Baker, cuando ves estas conversaciones en discusiones uno a uno y bajan la guardia para no tener que hablar diplomáticamente, es decir, en lenguaje oficial y diplomático, que cuando lo analizas no significa nada. Incluso Bush en un momento dice, escucha, la CCC es un sueño, la OTAN es una realidad, así que ya sabes, no hablemos de sueños. Pero querían asegurarse de que el sueño, que era solo un sueño, no se hiciera realidad. Mientras que con la OTAN, querían que la OTAN se fortaleciera aún más. Incluso en el momento en que se hablaba, incluso en Europa Occidental, algunos tuvieron el valor de decir, ahora escuchen, la Unión Soviética ha disuelto el Pacto de Varsovia. Entonces, ¿por qué existe la OTAN ahora? ¿Por qué necesitamos la OTAN? Bueno, porque la OTAN era una herramienta de Estados Unidos para asegurarse de que mantendría al continente europeo o al subcontinente europeo subordinado a él. Y querían asegurarse de poder utilizar la OTAN como ese tipo de dependencia estructural, de sumisión estructural. Así que en ningún momento lo que fue, yo diría, engañoso, y creo que también es una perfidia, es dar a Gorbachev la ilusión de que estaban de acuerdo con él. Así que hablaban de una manera con Gorbachev y de otra manera con los líderes de Europa del Este, como Walesa, Václav Havel. Hablaban de manera diferente con esos líderes. Confidencialmente les decían, no os preocupéis, ampliaremos la OTAN y vosotros estaréis dentro. Por otro lado, le decían a Gorbachev, no, os mantendremos informados en todo momento. No queremos volver a dividir Europa, queremos incluiros. Y para ser justos, había personas destacadas en el círculo de Gorbachev, como Falin, por ejemplo, e incluso Shevardnadze, que le decían a Gorbachev, esto no pinta nada bien, nos están engañando. Nos dicen una cosa, pero nuestra inteligencia nos informa de que en realidad están preparando la ampliación de la OTAN. Y el plan inicial del Departamento de Defensa, no del Departamento de Estado, era, ampliemos la OTAN para 2005. Para 2005, incluso Ucrania debería estar dentro. Así que el plan ya existía, Pascal. Sí, pero también hay que señalar que incluso dentro de Estados Unidos esto no estaba decidido. Quiero decir, personas como Jack Matlantes, y que fue embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, trabajaron con Gorbachev y de hecho con Bush para evitar una guerra civil. Y eso sí lo lograron, ¿verdad? Lo consiguieron. Y Matlock estaba rotundamente en contra de la ampliación de la OTAN. Él está en ese grupo. Pero la cuestión es que, dentro de Estados Unidos, esa facción perdió realmente el debate. Fue la otra la que se impuso. Fueron las personas que estaban tramando en ese momento, pero no era algo decidido. Así que si la gente alrededor de Gorbachev le advirtió de este riesgo, le advirtieron de un riesgo real, pero no de algo que ya estuviera hecho. Sucedió después. Quiero decir, se selló bajo Clinton, y probablemente también la debilidad inimaginable en la que caería Rusia debió influir en eso. ¿Encontraste algo en los archivos que también mostrara la evolución de ese debate interno estadounidense sobre cómo proceder? Sí, así que, 2 puntos. Primero, el punto que acabas de mencionar ahora sobre Estados Unidos. Sería interesante analizar que el mismo proceso estaba ocurriendo dentro de los países europeos. Había políticos que querían tener este tipo de relación de sumisión con Estados Unidos, por lo que consideraban razones de seguridad. Yo diría que era por algo más que simples razones de seguridad. Era porque sentían que el mundo estaba cambiando, que Europa se estaba debilitando y que la única manera de mantener algún tipo de dominio y primacía era aferrarse a los faldones de Estados Unidos. Estados Unidos seguía siendo una potencia dominante y la única forma que veían para que la Unión Europea tuviera una relación significativa era hacer exactamente lo que hacía Estados Unidos. Esto es muy triste.
to do completely what the United States was doing. This is so sad. There were other Europeans who wanted to take another path. Había otros europeos que querían tomar otro camino, que querían que la Unión Europea tuviera una buena relación con Estados Unidos, obviamente, pero también con China, incluso con Rusia, incluso con África, con América Latina. Existía esto, pero con los años, de nuevo, esos perdieron. Los que querían ese compromiso más amplio perdieron el debate, y los que ganaron fueron los mismos que se aliaron con Estados Unidos, que querían ese tipo de relación. Y desde el punto de vista de la Unión Soviética, sin duda, había políticos rusos que le decían a Gorbachev, y creo que Yeltsin estaba más convencido que Gorbachev, que los estadounidenses no prestaban ninguna atención a lo que decían los rusos. Así que de nuevo, diplomáticamente, decían a los rusos, ya no os vemos como enemigos. Sabéis, fuisteis enemigos en el pasado, pero sois socios de cara al futuro. You are past enemies, but you are future partners. But that was just a bit of sugar. Pero eso solo fue un poco de azúcar para ayudar a tragar la medicina amarga. Porque incluso cuando ves la discusión que tiene lugar, por ejemplo, entre el primer secretario general de la OTAN, tras el colapso de la Unión Soviética, Manfred Wörner, hablando con el presidente de la Duma, al final de un discurso de 15 minutos en el que Wörner le dice, «Queremos que seáis nuestros socios», el presidente de la Duma le responde, «Pero no cree que deberíamos tener un diálogo en lugar de sermones». De eso se trata la asociación. Que vengas aquí a decirnos que tus tres herramientas ahora van a ser la CSC, luego la Unión Europea y después la OTAN. Y de hecho estaba muy claro que era OTAN, OTAN, OTAN. Y de hecho hoy han convertido a la Unión Europea en la OTAN. No se puede distinguir entre la OTAN y la UE. ¿Sabes? Cuando incluso von der Leyen, hablando del acuerdo que cerró en el campo de golf en Escocia, en la misma rueda de prensa habla del acuerdo y de la OTAN. Que ya sabes, la cumbre de la OTAN. Es como si, porque están tan unidos, el tipo de sumisión al que la Unión Europea se ha atado ahora con Estados Unidos, llevándola a un lío, es un problema. Es un problema porque yo diría que el principal problema que tiene la Unión Europea es ella misma. Es tan débil que en lugar de abordar dolorosamente sus problemas económicos y políticos, culpa a Rusia. Incluso culpa a Estados Unidos en vez de mirarse a sí misma con dolor y decir, escuchen, estamos más atados al pasado, incluso en términos económicos. Incluso si analizas la economía alemana hoy, ¿qué futuro tiene cuando ves la tecnología? Y cuando la Unión Europea hoy está presionada no solo por Estados Unidos, sino también por la competitividad, tanto tecnológica como en términos de precios, de China y de la emergente India y Brasil. Pero la Unión Europea tiene que aprender la humildad para tratar con estos diferentes países de manera igualitaria, no dictándoles como solía hacer antes. Y creo que eso es incluso peor para los europeos que subordinar su propia política exterior a la de Estados Unidos. Porque si hay algo en lo que Europa ha sido históricamente mala, es en aceptar a personas no blancas, no europeas, como socios iguales. Sí, efectivamente, hay algo que está ocurriendo, algo racial. Y el sargento allí dice, no, lo estás haciendo mal. Y aunque tenemos todo este discurso de equidad, bla, 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 no se lo toman en serio. Quiero decir, si no tienes la misma mentalidad, si no compartes los mismos valores, si tus valores son diferentes, entonces automáticamente eres marginado, como el otro, al que hay que combatir, no como el socio con el que hay que colaborar. Creo que también es interesante, y esto ha vuelto a surgir recientemente, como Estados Unidos, especialmente los neoconservadores, quieren una Europa débil y desunida. Y Trump en realidad ha transmitido ese mensaje. Y para ser justos, esto es un poco diferente de lo que solía decir Obama. Obama solía decirle al Reino Unido que si salía de la Unión Europea, estaría al final de la cola. Ahora Trump le ha dicho al Reino Unido que ahora que ha salido de la UE, lo pondrá al principio de la cola, y que el acuerdo que ha alcanzado con ellos
es mejor que el que ha alcanzado con la Unión Europea para ellos, porque incluso en términos de aranceles, en realidad son más bajos. Ahora, esto es interesante porque creo que muestra algo sobre lo que debemos reflexionar seriamente. Hubo un tiempo en que solíamos decirnos a nosotros mismos que nos uníamos porque juntos seríamos más fuertes que el Estado-nación. La Unión Europea ahora, junta, es más débil que el Estado-nación. Es más débil que el Estado-nación. Si ves también como Canadá, como Japón, como Brasil, por no mencionar a China, obviamente, están tratando con Estados Unidos, en realidad son más débiles. Así que un bloque de 27 países, que el propio Macron creo que de forma teatral, dice no logramos un buen acuerdo porque Estados Unidos no nos teme. Nadie teme a la Unión Europea. No one is afraid of the European Union. I mean, of course no one is afraid of the European Union. Por supuesto, nadie tiene miedo de la Unión Europea. La Unión Europea ya no se toma en serio porque es muy débil. Y como repito, en lugar de enfrentarse a las duras realidades que debe afrontar para hacer su economía competitiva, para producir bienes que sean buenos para el mercado europeo y para el resto, se repliega en una relación muy servil. Y a menos que esto cambie, la Unión Europea va a tener problemas muy graves porque se volverá cada vez más ingobernable. La economía se verá aún más afectada. ¿Y qué tipo de relación va a tener con la India? ¿Qué tipo de relación va a tener con el 86% de la humanidad? Porque al mismo tiempo quiere enfrentarse a China. Esto es una estupidez inimaginable. Pero Evarist, a estas alturas, nuestro amigo Glenn Deason, escribió un libro entero sobre cómo Europa finalmente vuelve a darse cuenta de que no es más que la península occidental de Eurasia, ¿verdad? Que existe un contexto geopolítico completamente diferente en el que Europa podría y debería integrarse, y una nueva valoración de cómo es el mundo, una apreciación transcontinental en lugar de transatlántica. Pero en este momento, tenemos el mayor obstáculo para esa nueva forma de ver el mundo, especialmente el mundo multipolar, que ya no está dominado hegemónicamente. Es el hecho de que ahora tenemos una red de élites creada hace casi 80 años, en realidad casi 100 años. Y tuve una conversación sobre esto con una joven investigadora Bonilla en este canal. Ella mostró de manera brillante en un artículo cómo se crean estas redes de élite para fomentar el próximo liderazgo de los diferentes partidos y demás, y cómo todas son transatlánticas. Así que realmente no importa si alguien es de la CDU, del SPD, de la izquierda o de la derecha. Todos se forman en el mismo tipo de redes de élite, también en los negocios y demás. Así que, en realidad, los intereses de ese grupo, es un grupo pequeño pero muy significativo, están mucho más estrechamente ligados a Washington que al continente europeo, o digamos al este, o a África en el sur. Para mí en este momento es una cuestión sociológica. ¿Cuándo se desmoronan estas estructuras? Porque hemos visto cosas similares con la Unión Soviética, ¿verdad? Todo el liderazgo y demás de los miembros del Pacto de Varsovia estaban ligados a Moscú. Y si miras a Mongolia, todas las élites mongolas de tu generación se educaron en Moscú, naturalmente, ¿no? Así es como funcionan estos sistemas satélite. Las élites se forman en el centro. Y todavía tenemos en Europa una élite que se forma en el centro, al otro lado del Atlántico. ¿Qué opinas tú, también desde tu análisis e investigación? ¿Esto se va a desmoronar pronto? ¿O es que porque en este momento parece muy resiliente como sistema en red? Yo diría que la red es muy fuerte, y creo que, incluso sin recurrir a ninguna investigación, puedo decírtelo por mi propia experiencia, observando a mis colegas en Europa, cómo, debido al factor de la edad, esto es importante. He notado que cuanto más joven eres, más vulnerable eres, por una razón muy sencilla. Todavía tienes una vida por delante, todavía quieres tener una carrera por delante. Así que, incluso aunque puedas ser el ministro de Asuntos Exteriores de este país o de aquel, piensas,
Ahora, ¿qué pasa cuando termine mi mandato? ¿En qué grupo de expertos voy a entrar? ¿En qué universidad? ¿En qué universidad estadounidense? ¿A qué institución estadounidense aspiro? ¿Me convertiré en enviado especial en algún lugar? Will I become a special envoy somewhere? So, when you are taking a position, Así que cuando tomas una posición, no estás pensando en cómo esto va a afectar a Europa a largo plazo o cómo va a afectar a mi gente a largo plazo, los trabajadores de mi país, la industria de mi país. ¿Esto nos hace más soberanos? ¿Estamos decidiendo por nosotros mismos? Creo que la principal prioridad es, personalmente, mi carrera. ¿Qué postura debo adoptar para avanzar en los próximos años? Y puedo mencionar nombres de cómo estas personas acaban absorbidas en esta red, esta formidable red que acabas de mencionar, que luego se convierte en una cadena de mando. Porque en realidad es una especie de, hablamos de cadenas de suministro, y de que no debemos tener cadenas de suministro dependientes en los negocios. not have dependent supply chains in business. The network that you're talking about is like a supply chain. La red de la que hablas es como una cadena de suministro en la elaboración de políticas y en la política. Y sí, sigue siendo fuerte. Sigue siendo fuerte. Creo que llegará a un punto de crisis. No hay duda de ello. Llegará a un punto de crisis, igual que esas economías de la Unión Europea que no innovan y no cambian. Y este es un gran debate que vuelve a surgir ahora en Alemania. ¿Cómo vamos a innovar? Porque están perdiendo terreno, aparte de ese hecho. Y esto también es interesante, Pascal. Si miras los documentos disponibles en el Archivo de Seguridad Nacional, una de las principales era no dejar que los alemanes y los rusos vuelvan a unirse. And the Russians get together again. ¿Eso también estaba en los archivos de seguridad nacional? I thought it was just Brzezinski who wrote about that. Pensaba que solo Brzezinski había escrito sobre eso. No. Incluso hay documentos de política que te dicen literalmente, no debemos, bajo ningún concepto, permitir que Alemania y la Unión Soviética, y mencionan específicamente a Rusia, tengan buenas relaciones. Siempre debemos asegurarnos de que su cooperación. De hecho, no les gustaba Brandt. No les gustaba Brandt. No les gustaba Palme. No les gustaban las personas que querían una arquitectura de seguridad cooperativa para Europa. No querían una Europa de seguridad común, un hogar de seguridad común, no solo por parte de Gorbachev, sino ni siquiera por parte de los propios europeos. Not only from Gorbachev, but not even from the Europeans. And I told you, Kissinger used to Y te lo dije, Kissinger solía decirle tanto a Ford como a Bush, no os preocupéis, no os preocupéis. Quiero decir, esto no tiene importancia. Es solo un documento. Simplemente estamos siendo un poco amables con la izquierda europea. Pero literalmente, ya sabes, ni siquiera tenéis que defenderlo en el Congreso. Ni siquiera tenemos que defenderlo en el Congreso. Ni siquiera tenemos que debatirlo en el Congreso, porque esto es una especie de entendimiento. Bueno, hasta cierto punto, como el entendimiento entre Trump y von der Leyen, porque de nuevo, eso ya está acordado. von der Leyen, because again, that's no agreement. Yeah, but this is a misportrayal of what it is. Sí, pero esto es una tergiversación de lo que realmente es. Y quizá esta sea la forma en que Kissinger intentó restarle importancia, porque la CSCE y los acuerdos de Helsinki del 75 son definitivamente el principio del fin de la Guerra Fría, ya que reestructuraron toda la relación europea, alejándola de la pura competencia y confrontación hacia algo más útil, en realidad, y una vía para el diálogo que simplemente no existía. Simplemente no existía. Y sí dio frutos más adelante. Fue la primera vez desde 1945 que todos los grandes líderes volvieron a sentarse en la misma mesa. Pero sí, podemos ver cómo existen estas fuerzas en Estados Unidos, y probablemente en todas partes, que pensaban que este no era el camino que preferían. Esto no es dominación total. Pascal, hasta cierto punto, ¿no es esta la misma actitud hacia las Naciones Unidas? Oh, sí. Y existe una carta, existe una institución, existe una estructura. Pero cuando se trata de tomar las decisiones más importantes, no te importa lo que diga la ONU, lo que diga la Carta de la ONU. Porque, literalmente, incluso lo que hace la CSC es aplicar de forma regional
lo que dice la Carta de la ONU sobre la igualdad de las naciones, sobre trabajar juntos, sobre evitar. La CCC avanzó seriamente en los derechos humanos. The CSCE seriously advanced the human rights, and yes, the West also abuses human rights horribly. Y sí, Occidente también abusa horriblemente de los derechos humanos. Ese discurso. Lo hacen constantemente. Pero hoy se puede ver cómo esto ha impulsado el debate. Un debate que de hecho Rusia y China están retomando y diciendo no estamos en contra de eso. De hecho, estamos a favor del derecho internacional humanitario, y los derechos humanos tampoco son algo que nos opongamos públicamente, aunque no actúen en consecuencia, pero sí impulsó la idea de un intercambio estructurado y normas comunes. Exchange and common norms. But what is interesting, Pascal, Pero lo interesante, Pascal, de estos documentos también, y porque estos documentos han sido puestos a disposición por parte de Estados Unidos, de oficinas presidenciales y bibliotecas, y bastantes de ellos son en realidad documentos rusos, es que se puede ver cómo los expertos rusos le decían a Gorbachev y a Yeltsin, y creo que finalmente a Putin, aunque esos documentos aún no están disponibles. Les decían, escuchad, están utilizando la cuestión de los derechos humanos y los temas humanitarios como una herramienta geopolítica contra nosotros, no solo en lo que respecta a Europa del Este, sino también a Asia Central. not only regarding Eastern Europe, but also Central Asia. They are going to encircle us again. It's interesting that already Van a volver a rodearnos. they were making Es interesante que ya en los años 90 se hacía referencia al hecho de que Estados Unidos utilizaría el ámbito humanitario para alejar a países como Azerbaiyán y otros de la Unión Soviética. Así que no solo ocurría en el frente europeo, sino también en Asia Central. Por eso me parece interesante estudiar esos documentos, porque viéndolo en retrospectiva uno diría, era obvio que esto iba a pasar. No, no era obvio. It was obvious this was going to happen. No, it wasn't obvious. No, it's absolutely not obvious. If it was, No, it wouldn't- en absoluto es evidente. Si lo fuera, no se habría desarrollado de esa manera. Y solo ahora estamos realmente comprendiendo, o empezando a apreciar, la complejidad de eso. Bueno, la red de élite que se fomentó. Un pilar de la hegemonía, ¿verdad? La red de ONG que, desde que la National Endowment for Democracy se separó de la CIA, se encargó de promover estos mecanismos de control de la sociedad civil por todas partes. Y esto funcionó durante 40 años. Estamos aprendiendo, estamos dándonos cuenta de eso, solo esa. Pero lo interesante es que Estados Unidos fue, solo una cosa, un maestro en el arte de empaquetar. One thing is a master of packaging. And then selling Pascal, the package. I have lived through that myself. He vivido eso en carne As a propia. journalist. Como periodista me dijeron que había un curso interesante en el Centro Avanzado de Periodismo Africano en Túnez, al que debía asistir. Así que fui allí en 1984. Y cuando llegamos, fui a la oficina cuando nos llamaron. Había 70 periodistas seleccionados de todo el mundo. Yo venía de Malta, pero había otros de Asia, de África, de América Latina. Íbamos a hacer un curso de 2 meses en Túnez sobre periodismo de investigación y periodismo de calidad. Descubrimos que en realidad estaba siendo organizado por una fundación política alemana y por el UCIS estadounidense. Así que estaban trabajando juntos. Al principio, no estaba claro. So they were working together. At first it was not clear, but then all our lecturers were American. Pero entonces todos nuestros profesores eran estadounidenses. Todos eran estadounidenses. Y 3 de nosotros fuimos seleccionados para ir a la Universidad de Stanford, y yo fui uno de ellos. Así que he visto esto en acción. Lo interesante de la educación estadounidense es que te hace reflexionar, te hace pensar, y luego puedes usarlo para analizar lo que está ocurriendo. Así que para mí me dio una experiencia muy interesante, personal y directa, de cómo funcionan estas redes de las que hablábamos. Porque entonces tienes que decidir, sabes cuál es el juego, si vas a unirte a él para tu propio beneficio personal, o si has tomado conciencia de ello y luego lo incorporas a tu análisis de cómo se juegan estos juegos. Yo elegí la segunda opción. I chose the second route. But that's why the US Pero por eso la versión estadounidense de la hegemonía es tan brillante, porque no funciona mediante la coerción directa. Es una mezcla de un juego de intereses y de masas. of interests and Gramsci, mass. Because Pascal. Gramsci, Pascal.
Gramsci, coerción y consentimiento. Y la mayoría de las cosas de las que estamos hablando son el resultado de la cultura del consentimiento. Sabes, el hecho de que la Unión Europea esté dispuesta a ser sumisa ante Estados Unidos, la mayor parte es consentimiento, no es coerción. Así que eso hace que sea más difícil responder a tu pregunta. Y sabes, lo interesante de una democracia es que no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo, ¿verdad? Solo necesitas una buena mayoría de las personas que importan. Así que realmente, solo tienes que elegir la porción adecuada del pastel para que luego se produzca ese efecto red, bajo el cual las instituciones te siguen y actúan de una manera beneficiosa. Así que ni siquiera es una conspiración. En realidad, se trata de jugar inteligentemente y de fomentar fuerzas adecuadas en los lugares correctos. Eso es todo. Y fabricar miedo se vuelve importante, porque ya sabes, por eso exageran lo de Rusia, que Rusia va a invadir, para que aceptes lo que hacemos con armamento y rearme. Y una de las discusiones que más disfruto tener con jóvenes diplomáticos cuando doy conferencias es hablar de este miedo. ¿Cómo fabricamos el miedo? ¿Cómo es importante hablar del enemigo a las puertas? Porque te ayuda a olvidar los problemas internos, lo que hay dentro de las puertas. Y tratas de movilizar a tus críticos a tu favor diciéndoles, unámonos porque hay un enemigo a las puertas. Pero también, cómo esto se fabrica y se integra en nuestra mentalidad, incluso cuando miramos los mapas. Y ellos me miran como diciendo, ¿qué estás diciendo? Y yo les digo, ya sabes, los mapas están fabricados. No hay nada automático en situar a Europa en el centro de los mapas que tenemos, haciéndola más grande cuando conviene y más pequeña cuando no. Por ejemplo, los mapas de los años 50 mostraban la Unión Soviética en realidad más grande de lo que es, para que pareciera una amenaza muy grande. Mira la pequeña Europa. Así que si ves algunos mapas de la OTAN de los años 50, en realidad verías la Unión Soviética, que no necesitaba ser agrandada porque ya es bastante grande, representada geográficamente como aún más grande que Europa Occidental, todo para magnificar realmente la amenaza. Pero aparte de eso, aunque estamos en un globo y el globo no tiene arriba ni abajo, la forma en que se presenta el mapa es que Europa y Estados Unidos están arriba y los demás continentes más abajo. El problema entonces es cómo asegurarse de que exista una división entre Europa Occidental y Rusia. Eso es importante para que todo siga adelante. Y una cosa que muestra cómo Gorbachev se daba cuenta, tristemente, de lo que estaba ocurriendo, es que seguía diciendo, suplicando desde una posición muy débil, estáis dividiendo Europa de nuevo, estáis reconstruyendo un nuevo muro. Estáis, ya sabes, trayendo de nuevo la división. Este no es el hogar de seguridad común que queríamos construir desde Portugal hasta Rusia y más allá. Es muy triste. La debilidad se percibe de forma muy clara. Y en privado, Bush le dice a Cole, incluso algunos de nuestros compatriotas estadounidenses aquí no pueden entenderlo. Bush le dice a Cole, ya sabes, hemos derrotado a la Unión Soviética. Así que estamos hablando de una potencia derrotada. Ya sabes, una potencia derrotada. Entonces, ¿por qué deberíamos respetar a una potencia derrotada? Son una potencia derrotada, y así es como vamos a tratar con ellos. Esto obviamente se decía a puerta cerrada en Camp David. Públicamente era, podemos trabajar con Gorbachev, tendremos una asociación, Estados OTAN-Rusia, estaremos juntos, cuidaremos de vuestros intereses, no os preocupéis. Pero todo eso eran palabras. En el mundo real, el plan que se estaba llevando a cabo meticulosamente era ampliemos la OTAN y hagamos que la CC, vale, está ahí, a veces ha cumplido su función, pero desde luego no es más importante que la OTAN. Así que la CCC debería haber sido el todo, ¿no? Y la OTAN, en todo caso, la parte. Pero la parte se convirtió en el todo. Sí, pero lo explica de manera brillante. A veces la gente pregunta, ¿dónde está la CSC?
¿Por qué ya no oímos hablar de ella? La respuesta es que ha sido derrotada. Quiero decir, la CSC es un concepto alternativo para la gestión del continente europeo y perdió frente al enfoque de la OTAN para la gestión del continente. Y por eso ha desaparecido. Es inútil desde el punto de vista sistémico. Es decir, de lo contrario, la otra habría desaparecido. Así que es un síntoma. Pero de nuevo, Pascal, es interesante. De estos documentos, lo que se desprende es que los políticos y diplomáticos rusos les decían a los estadounidenses que su inversión y toda esa energía en la OTAN iba a desviar la atención, la energía y los recursos y de la OSCE. Sí, pero no lo entendimos en ese momento. No lo planteamos en estos términos. Así que ni siquiera los rusos pudieron plantearlo en estos términos. Pero lo vieron venir. Debo decir que un par de ellos sí lo vieron venir. Sí, pero en Estados Unidos, quiero decir, de nuevo, George Kennan y Jack Matlock, todos ellos lo vieron venir. Sin embargo, una pregunta. Ya que has leído estos documentos, y sabes también que incluso Bush argumentó de una manera muy divisiva. Bush fue quien se presentó en la Rada Suprema en Ucrania en agosto de 1991, diciéndoles, no debéis separaros de la Unión Soviética. La Unión Soviética debe permanecer unida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque ese es uno de los puntos en los que se puede decir que no. Los estadounidenses no querían el resultado que finalmente ocurrió. Pero de alguna manera, una vez que sucedió, estuvieron contentos de seguir adelante con ello. ¿Puedes dar sentido a esta fecha crucial de 1991? Pero Pascal, como tú mismo dijiste, incluso cuando hablamos de Europa o de Estados Unidos, no estamos hablando de un bloque homogéneo, donde todos tienen la misma voz y todos siguen la misma línea. Así que creo que desde este punto de vista, Clinton tiene que asumir la responsabilidad de lo que ocurrió. Creo que más que Bush. Sí, pero dijiste que en los documentos se puede ver cómo Bush ya estaba, ya sabes, hablando con doble discurso. Pero no específicamente sobre Ucrania, definitivamente sobre los países bálticos, sobre Polonia, sobre Hungría. Aunque lo interesante es que hay una discusión en la que Lech Wałęsa, de Polonia, y Václav Havel, de Checoslovaquia. Wałęsa le dice a Bush, no confíes en los soviéticos, no confíes en Gorbachev, porque en una mano tendrían un bolígrafo, en la otra una granada de mano. Václav Havel dice, no lo veas así. Debemos tener una buena relación con la Unión Soviética. Por mucho que transformemos nuestra relación con ellos y ocurra lo que ocurra con Rusia, debemos tener una buena relación. Pero ¿quién ganó? No fue Václav Havel, fue Lech Wałęsa. Así que el proceso que veíais suceder en el lado estadounidense también estaba ocurriendo en el lado europeo. Y ahora la red y la élite que han sobrevivido hasta ahora son las que han trabajado para la situación actual, en la que nos enfrentamos de nuevo a una división tan profunda entre Europa y Rusia. Y tenemos que ver cómo van a desarrollarse las cosas, porque esto es muy triste y no tiene por qué ser así. No, no lo hace. Pero también nos sitúa en nuestro propio lugar, ¿verdad? Significa que tú y yo somos simplemente la última generación de personas que pensaban como Václav Havel. Y por otro lado, dentro de nuestras propias comunidades, tenemos a los Lech Wałęsa, que ven a los rusos de una manera completamente diferente. Por eso, toman otras decisiones y luego cooperan con quien les ofrezca el mejor trato en armas y te subsumen en el otro bando, ¿verdad? La diferencia ahora, Pascal, es obviamente que el mundo ha cambiado mucho, que Europa ha decaído aún más y es más débil, y que en algún momento habrá una confrontación con la realidad en la que la Unión Europea, para tener un futuro, necesita restablecer su relación con el resto del mundo.
incluyendo a Rusia, Estados Unidos, China, América Latina y África. ¿Está preparada para hacerlo? Si no está preparada para restablecer esa relación, el declive de la Unión Europea será más dramático, con consecuencias dolorosas para los millones de europeos que viven en nuestros países. También podría ser sociológicamente inevitable en este punto. Si las redes y demás estructuras que se han fomentado están tan firmemente arraigadas, entonces no podemos salir de esto. Entonces, la pregunta pasa a ser, ¿en qué momento estará dispuesto Estados Unidos a sacrificar su continente de prestigio para luchar contra los rusos? Quiero decir, lo que tienes en Ucrania a pequeña escala, podrías hacerlo con toda Europa. Y estamos empezando a ver cómo se está militarizando el continente europeo con ese propósito, crear una mega Ucrania para una vez más enfrentarlos. Pero lo que resulta contradictorio al mismo tiempo es que, en el tipo de acuerdo entre Trump y von der Leyen aceptó, aunque no está claro. En primer lugar, ella no tiene el mandato para hacerlo, porque estamos hablando de un acuerdo en el que quizás ni Trump ni von der Leyen tienen el mandato. Incluso el poder de Trump ahora para utilizar consideraciones de seguridad nacional para imponer todos estos aranceles está siendo impugnado en los tribunales, aunque quizás el Tribunal Supremo, si se le solicita, finalmente falle a su favor. Pero sin duda, von der Leyen no tiene el mandato para negociar en nombre de los Estados miembros. El suministro de energía, la inversión de empresas privadas y la compra de armamento a Estados Unidos, si América va a proporcionar la mayor parte del armamento que los europeos desean. ¿Cómo van a construir su propio complejo militar industrial? Porque piensan que el complejo militar industrial va a reconstruir sus economías. Quiero decir, tiene sentido desde el punto de vista económico. Dejando de lado la consideración de la paz, la guerra, etc., tiene sentido desde el punto de vista económico. No parece tener sentido desde el punto de vista económico. Bueno, tengo una línea de razonamiento en la que sí tiene sentido cuando se construye un keynesianismo militar, que a su vez empobrece a la población. Pero una población empobrecida es útil si quieres una gran cantidad de personas para enviar a las trincheras, ¿verdad? Porque el único que aún puede pagar algo es el ejército. Así que una juventud empobrecida, especialmente empobrecida, es en realidad algo con lo que este tipo de sistema bélico puede funcionar, o prefiere funcionar, antes que con una población bien educada y bien alimentada. Así que, por desgracia, sí le veo sentido a esto. La pregunta cuando será esto. Iremos por ese camino. Es el suicidio. Pero incluso eso es debatible. Hay una discusión interesante. Tengo mucho respeto por Kishore Mahbubani, el veterano diplomático singapurense, que de hecho dice que la mayoría de los productos del complejo militar industrial de Estados Unidos están diseñados para luchar la última guerra, no la próxima. Así que quieren producir más tanques, tener más portaaviones. Bueno, incluso la guerra en Ucrania nos está mostrando que la nueva guerra no se librará así. No serán tanques, esos serán blancos fáciles. Un portaaviones también es un blanco fácil cuando se utilizan misiles hipersónicos, cuando se utilizan drones. Entonces, ¿qué modelo militar va a adoptar la Unión Europea cuando reconstruya su complejo militar industrial? Porque Kishore Mahbubani presenta un argumento muy convincente de que incluso en términos del complejo militar industrial en Estados Unidos, se producen armas según su propia lógica de beneficios en lugar de lo que se necesita estratégicamente en el siglo XXI. Así que incluso eso es debatible, y no hay un debate al respecto. No. Y también estamos aprendiendo que incluso el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene límites. Y uno de esos límites es que Estados Unidos también se desindustrializó en los últimos 30 años y ahora carece del conocimiento necesario para hacerlo. Además, necesita esos malditos imanes de China. Sí, y esto no es algo que se pueda solucionar rápidamente.
Exacto. Exacto. Exactly. Exactly. But That is why. Pero por eso, Pascal, cuando hablamos del camino a seguir para el mundo, por eso necesitamos la coexistencia. A estas alturas ni siquiera diría lo bueno que sería tener una coexistencia pacífica. Al menos tengamos una coexistencia no pacífica, ¿sabes? Pero necesitamos coexistencia porque la alternativa es, como decimos, la no existencia. E incluso económicamente nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos para los recursos, nos necesitamos para las cadenas de suministro, nos necesitamos para los mercados. The supply chains, we need each other for markets. So how can and I find it Entonces, ¿cómo es posible? Y me cuesta entenderlo. ¿Cómo es posible que los líderes empresariales digan realmente que el único negocio que deberíamos hacer es con nuestros amigos, con un grupo reducido de nuestros amigos? Escuché un discurso de Lagarde y de Janet Yellen sobre esto, diciendo que a partir de ahora nuestros negocios deberían ser con un grupo selecto y reducido de amigos. Pero ¿qué me estoy perdiendo cuando escucho estas palabras? ¿Cómo puede ese grupo de amigos, si está compuesto por un pequeño porcentaje de la humanidad y de los países del mundo, proporcionarte los recursos que necesitas, los mercados que necesitas, la tecnología? ¿Cómo es esto posible? No es estupidez, es ignorancia. Cuando piensas que el mundo es Europa Occidental más Norteamérica, cuando piensas eso, entonces, bueno, ese es el mundo. Y volvemos a los mapas. Pero Evarist, tenemos que ir terminando. Me gustaría agradecerte mucho por tu hermoso análisis. Tu artículo en el Times of Malta estará enlazado en la descripción de abajo. Y volveremos a hablar pronto. Muchas gracias, Evarist. we will talk soon again. Thank you very much, Everett. Bonjour. Adiós. Bye.